hay una introducción y unos esquemas de, bueno, el que figura en el libro y uno más realista, que es el de la mostrando el equipo. Bueno. Y luego tenemos, bueno, algunos resultados tipos de no drenados y demás. Bien. Bueno, vamos a ir. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Antes que nada, les voy a comentar el cambio de cronograma, que lamentablemente la facultad no ha podido resolver la presencialidad en los exámenes. Nos piden que tomemos exámenes presenciales, pero no tienen disponibilidad para que tomemos exámenes presenciales. Parece una cosa extraña lo que estoy diciendo, pero es así. Nosotros lamentablemente no tenemos otra posibilidad que tomarlo presencial. He pedido un cambio de fechas que será entre el 28 y el 5, el 28 de septiembre y el 5 de octubre, la mesa. Algunos de los 2 días me tendrán que, supongo yo que me tendrán que dar algún espacio físico de tomar el examen. Yo creo que lo único que va a variar es que dar algún tema más, como para dividir el año en 2, exactamente en 2, y el global hacerlo un poquito más sencillo, digamos así. Entonces, quizás un poquito la carga en la primera evaluación, la hacemos prácticamente compensada con la segunda, y el global lo simplificamos un poco. Bueno, hoy vamos a ver un tema que empezó el ingeniero Guevara la semana pasada, que es la teoría de la resistencia al corte, que es básicamente el tema central de la materia en cuanto a la aplicación de la geotecnia en la ingeniería civil convencional, ¿cierto? Que en este capítulo se estudian todos los mecanismos de resistencia del suelo, cómo funcionan los mecanismos de resistencia del suelo. Nosotros habíamos hablado en clases anteriores que el suelo, a diferencia de sólidos, que tienen una resistencia debida exclusivamente a la vinculación molecular de dura, el suelo, a diferencia de los materiales sólidos, es un material que está compuesto por partículas individuales, y esas partículas tienen mecanismos de resistencia. Un mecanismo es el mecanismo de fricción, que es el rozamiento propio entre las partículas. Otro mecanismo es el mecanismo de cohesión, del cual ya hemos hablado, y que tiene que ver con una propiedad molecular del agua absorbida que interactúa vinculando a las partículas en forma molecular a través de un dipolar del agua, y que independientemente de la cantidad de agua que tenga, ese mecanismo sigue funcionando. Que para que funcione tiene que haber una cantidad de suelo que tenga esas propiedades para que tenga ese fenómeno de funcionamiento. Podemos volver al tenés, Marcelo, de corte directo. Ahí, fíjense en el gráfico cómo se analiza la resistencia del suelo. Nosotros para analizar la resistencia del suelo, ustedes vieron el mecanismo de teoría básica de Coulomb. Dice que ahí está, en esa fórmula, Marcelo, ahí en la fórmula. Si lo podés ampliar un poquito para que se vea la ecuación de falla,
dice que corte en un suelo, lo que dice básicamente es que la tensión de corte de un suelo es igual a la cohesión más sigma, que es la presión normal, por la tangente del ángulo de fricción interna. Entonces, en el segundo término de la expresión están los dos parámetros de resistencia del suelo, que son cohesión y phi, el ángulo de fricción interna, que son los dos parámetros por los cuales el suelo adquiere resistencia. Y los dos parámetros de esfuerzo son tau tangencial y sigma, que es la tensión normal al plano de falla. Eso ustedes lo han visto en física elemental en la secundaria, como la ley de Amontón, la ley de fricción, que consideraba que un cuerpo de otro, y que la fuerza de fricción tangencial es proporcional a la carga axial, a la carga normal a la que el suelo que el objeto está sometido. Esto es muy similar, nada más que acá se le agrega la cohesión, que es una particularidad de los suelos cohesivos, ¿cierto? En algunos casos, esa expresión puede no tener el término de la cohesión, el término C, un suelo eminentemente granular, y solamente queda que la tensión tangencial es igual a sigma por la tangente de phi. Como que podría suceder en algunos casos que por una cuestión del estado en que se encuentra el suelo, el ángulo de fricción sea prácticamente despreciable. Entonces, la tensión se reduce a que la tensión tangencial es igual a la cohesión, que es el caso de un suelo, básicamente un suelo eminentemente sometido a compresión simple. Ahora, lo que vamos a ver ahora es cómo se evalúa en el laboratorio y cómo se determinan los parámetros C y phi. Normalmente se utilizan dos tipos de ensayo. El ensayo más antiguo, más clásico, denomina ensayo de corte directo, que si lo podemos pasar, Marcelo, al gráfico de corte directo, si podemos ampliar la caja. Fíjense, el ensayo de corte directo, básicamente, ustedes ya lo van a ver bien pero básicamente consiste en colocar a un suelo dentro de una caja circular, normalmente dividida en dos. O sea, ustedes en el gráfico que ven ahí, y la parte superior de una caja circular es un cilindro básicamente partido al medio, dentro del cual se coloca una muestra de suelo. Esa caja, en la de la facultad, 6 centímetros de diámetro, aproximadamente 6-7 centímetros de diámetro, pero hay cajas que tienen 40 centímetros de diámetro para colocar suelos de mayor granulometría. El ensayo básicamente consiste en colocar a un suelo en una caja seccionada en dos, tiene una sección de corte central, y someterlo a una carga axial a través de un cabezal de carga, la fuerza que está designada como N, en la parte superior, y someterlo, esa caja que está partida, someterla a un deslizamiento tangencial controlado, que se hace a través de un dispositivo que tiene un medidor de deformación a centésimo de milímetro, de forma tal de poder ir controlando la fuerza S, la fuerza cortante que está designada ahí, llevar el suelo manteniendo el esfuerzo normal constante, ir aumentando la fuerza, manteniendo el esfuerzo normal N constante y aumentar la fuerza cortante S hasta lograr la rotura del suelo. En ese caso, cuando se logra la rotura, nosotros, ¿qué es lo que buscamos de la fórmula que vimos recién? Nosotros, como no conocemos ni C ni phi, tenemos que, pero sí conocemos N, con el área de esa caja tenemos la tensión sigma. Y la fuerza cortante dividido la sección del suelo nos va a dar
el esfuerzo de corte. Entonces, la única incógnita en la ecuación de Coulomb sería tau. Nosotros conocemos n en una arena C es igual a 0, por lo tanto, lo que vamos a determinar es el ángulo de fricción interna, que es lo que estamos buscando. Despejamos de la fórmula de Coulomb el ángulo de fricción interna y nos queda que la tangente de phi es igual a tau sobre sigma, que se obtienen ambos del ensayo de laboratorio. Tau como la fuerza cortante dividió la sección de la muestra y sigma como la fuerza normal dividió la sección, el área de la muestra. De ahí obtenemos el ángulo de fricción interna. Normalmente el ensayo de corte directo se hace para distintos n, se hace un n, se duplica el n y se vuelve a llegar a la rotura y se vuelve a duplicar el n y se vuelve a llegar a la rotura, de forma tal de tener una especie de promedio o una curva sigma tau, de forma tal de obtener una recta que nos dé mayor seguridad al valor. Se lo comento desde el punto de vista también del conocimiento general de la materia. Es un ensayo que prácticamente se utiliza solamente para suelos granulares. No, obviamente partimos de la base que no tenía cohesión, porque no podemos resolver una ecuación dos incógnitas con dos datos solamente. O sea que si tuviéramos cohesión ya tendríamos dos datos, pero también tenemos dos incógnitas más. Entonces, lo estamos usando solamente para suelos sin cohesión. Este ensayo, de todo modo, tiene muchas particularidades que hacen que haya ido perdiendo vigencia por una cuestión también de armado de la caja, de dificultades de cómo se transmiten los esfuerzos dentro del suelo, que no se transmiten en forma constante y uniforme dentro de la masa del suelo. Se ha ensayos mucho más precisos y mucho más metódicos desde el punto de vista de la ingeniería, que resuelven el mismo problema, pero con muchísima tecnología y muchísima más adaptabilidad. Entonces aparece el ensayo que se denomina ensayo de corte triaxial. El triaxial, básicamente, ahí lo que estamos viendo es lo que se denomina una celda triaxial. Eso es una parte del ensayo que es donde se coloca la muestra. Lo que es triaxial es obtener una muestra del terreno y colocarla dentro de una celda en el exterior, ahí todo lo que se muestra exteriormente, ¿cierto? Fíjense que la muestra es solamente lo que está en el interior. El exterior es una celda que tiene una base y una tapa, son de acero o de aluminio, y una cámara lateral, que es una cámara de un material transparente, que puede ser un acrílico o un policarbonato, visualizar la muestra dentro de la cámara. ¿Cuál es el objetivo de esa cámara? Poder aplicarle una presión de confinamiento, una presión triaxial, digamos así, que comprima la muestra desde todos sus ejes. Por supuesto que normalmente lo que se busca en la elaboración de un ensayo triaxial es obtener una muestra lo más inalterada posible, que esa muestra, en lo posible, sea una muestra tallada del mismo terreno, de forma tal de que se respeten las condiciones naturales de la muestra en el terreno. Por supuesto, esto no es posible, a veces por una cuestión de los procedimientos de extracción de las muestras en los ensayos in situ. Las muestras se degradan, se deterioran, entonces lo que se hace en el laboratorio es reconstruir la muestra con la mayor fidelidad posible a lo que teníamos que volver a restituir su peso unitario, su humedad, y fundamentalmente lograr la técnica para
para ser colocada dentro de ese dispositivo. La muestra, obviamente, que si yo le quiero aplicar a una muestra que tiene, esa muestra se inicialmente dentro de lo que se denomina un cabezal, que tiene un cabezal inferior y un cabezal superior, que se ven ahí, es superior e inferior de la muestra, que esos cabezales normalmente son de aluminio, y hay dos tipos de cabezales, un cabezal que pueden ser cerrados, digamos así, y cabezales que tienen conexión con la muestra a través de un drenaje, que es lo que se ve ahí, un drenaje flexible, y la muestra está contenida en cabezales y vinculada a través de los mismos, a través de una piedra porosa, de forma tal de que nosotros podamos hacer una medición de las presiones que se producen dentro de esa muestra. Ahora, ¿cómo desvinculamos la muestra de la cámara, básicamente? Porque obviamente que si nosotros aplicamos una presión dentro de esa cámara, siendo el suelo un material poroso, esa presión ingresaría a la masa del suelo. Nosotros lo que queremos hacer es aislar la muestra de suelo de la presión de la cámara, para lo cual se le coloca alrededor de la muestra una membrana de caucho, una membrana elástica a través a los cabezales, a través de unos anillos de elástico, unos O-rings, unas juntas de goma, tal de que la muestra quede totalmente aislada del fluido que coloquemos en esa cámara. En esa cámara se va a colocar un fluido que pueda transmitir presión. Ese fluido puede ser agua, puede ser aceite, puede ser cualquier fluido que pueda transmitir presión. En el gráfico que ustedes ven dice agua, pero en el laboratorio nosotros lo hacemos normalmente con aire. ¿Cuál es la ventaja del agua y cuál es la ventaja del aire, digamos así? El aire es rápido de llenar porque aplico directamente con el aire con un compresor, y tiene como contra que si hay una pérdida es mucho más difícil de visualizar alguna pérdida en la cámara o alguna pérdida en la muestra, o en alguno de los sellos de la cámara, sería mucho más difícil de visualizar. En cambio, si le ponemos agua y tenemos alguna pérdida, la vamos a ver inmediatamente, pero de todo modo la vamos a tener que reparar. O sea, independientemente del fluido que tenga, nosotros nos tenemos que asegurar de que no haya pérdida. Lo que se hace normalmente, que normalmente nosotros en el laboratorio, es llenar la cámara originariamente con agua hasta lograr haber sellado todas las posibles fugas, haber logrado que esa cámara sea realmente hermética y después poder darnos el lujo de llenarla con aire y que sabemos que no pierde. Otra manera de saber que llenarla con aire, dejarla durante 24 horas, al otro día cuando uno vuelve al laboratorio, verificar que la presión en el manómetro sea la misma que uno dejó cuando se fue. Lo importante es que, desde el punto de vista conceptual, nosotros aplicamos la presión de un fluido y los fluidos transmiten la presión tridimensionalmente. Por lo tanto, aplicamos una presión a esa cámara, tanto de agua como de aire, la muestra de suelo se ve a través de esa presión exterior, se ve comprimida triaxialmente, por eso se llama ensayo de compresión triaxial, se ve comprimida triaxialmente y con la misma presión o la misma en todas las direcciones. Entre paréntesis, esa membrana que se utiliza, que ustedes van a ver en laboratorio, no sé si ya lo alcanzaron a ver este ensayo en laboratorio. ¿Lo pudieron ver o todavía no? Me parece que no, profe. Bien, lo más probable es que no, porque por el cronograma teóricamente no, pero por ahí podría haber habido un cambio en el cronograma y lo pudieran haber visto. Normalmente en el laboratorio la membrana que se utiliza para recubrir la muestra es un profiláctico, que es la membrana más barata y funciona. Hace una muestra de un diámetro acorde, unos 5 centímetros, y se le coloca un profiláctico cortado, por supuesto, se le corta la punta, poner ambos extremos abiertos, empalmarlo a los cabezales,
Y de esa forma la muestra queda totalmente aislada de la cámara. Obviamente que si en la cámara le ponemos agua, con mucho más razón tiene que, visualizan que obviamente que tiene que estar totalmente aislada, porque si no el agua destruiría toda la muestra. Pero independientemente, sea agua, sea aire, la muestra tiene que estar en el entorno de la cámara. Hasta ahí, nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar la rotura de esta muestra. Así como hicimos en el ensayo de corte directo, nosotros vamos a buscar para poder determinar los parámetros de resistencia interna del suelo. Si nosotros aplicamos una presión, y por más que sigamos aumentando esa presión, la muestra no va a romper nunca, porque si le aplicamos una presión en todas las direcciones, no hay un diferencial de tensión que produzca una rotura. Acuérdense, nosotros en el ensayo de corte directo, ustedes vayan asimilando lo que vimos recién con lo que vamos viendo ahora. En el ensayo de corte directo yo mantenía constante tensión normal, iba variando la tensión tangencial hasta lograr la rotura. En este caso, si yo aplico una presión de confinamiento triaxial, se produce una normal a triaxial, por lo tanto no hay un diferencial de tensión que pueda lograr la rotura. Entonces, la rotura se busca a través de un esfuerzo que se denomina esfuerzo desviador y que se aplica a través de un vástago, que lo ven en la caja, lo ven en la parte superior, que es lo que se denomina pistón de carga, que está conectado, por supuesto, ese pistón de carga está conectado a un elemento transductor que mide la presión, un anillo dinamométrico, un transductor, y esa presión se empieza a aplicar también de forma controlada, midiendo presión y deformación, hasta lograr, a través de ese desviador y aplicada, manteniendo constante la presión de confinamiento, se llega a la rotura de la muestra. En este caso, nosotros logramos una de forma gradual y nos vamos a dar cuenta de, normalmente, no es la rotura del suelo, al ser material dúctil, en el gran porcentaje de los casos, ustedes no la ven la rotura desde el punto de vista físico. O sea, ¿recuerdan cuando ustedes ensayaron probetas de hormigón? Cuando la probeta rompe, se fractura, o sea, hay una rotura visible de la probeta. Asimilen ese ensayo de las roturas de probeta de hormigón con esto. Cuando ustedes rompían, la probeta se rompe, se fractura, se desgrana, y ustedes lo observan, esa rotura. A veces se parte los momentos, se parte transversalmente, pero ustedes observan la rotura en el suelo, por eso es un material relativamente frágil. El suelo es un material tremendamente dúctil, entonces normalmente ustedes la rotura no la pueden observar visualmente. Lo único que van a poder observar, ¿cómo se van a dar cuenta que rompe? Porque van a observar que en la carga se va creciendo, va creciendo, va creciendo, y llega un momento que no crece más. O sea, ¿qué significa? Que el suelo ya no puede resistir más carga. O sea, que la medición de la presión de carga del desviador, la que se aplica a través del pistón vertical, me sigue marcando siempre el mismo valor. En ese momento, para esa presión de confinamiento triaxial, que le denominamos sigma 3, el desviador no toma más carga. O sea, la puede tomar más carga, o sea, llegó a su límite. En ese caso, decimos que la probeta rompió para ese estado tensional. En este momento, nosotros tenemos una probeta dúctil. Duplicamos la presión de confinamiento, la presión sigma 3. La presión sigma 3, el círculo de Mohr de ese suelo, se vuelve a incrementar el diámetro de ese círculo de Mohr. Por lo tanto, volvemos a poder cargar nuevamente el pistón de carga y la vamos a existir para otro estado tensional, hasta que va a volver a pasar ese mismo proceso y va a volver a romper para un segundo estado tensional. Si podemos pasar la próxima, bueno, ese sería el equipo más completo, ya se ve ahí. Fíjense que la celda es lo que está abajo, nada más. Lo que veíamos recién era solamente la celda, donde se ve la celda. Ahí se ve
el vástago que aplica el esfuerzo desviador con un anillo dinamométrico, otro reloj que es el que mide la deformación que se encuentra a la izquierda del cabezal, y por supuesto el medidor que está midiendo un medidor que está a presión dentro de la cámara, ¿cierto? Que esto normalmente se hace a través, en el laboratorio lo van a ver que se hace a través de un compresor. Esa presión de cámara se controla a través de una llave que está conectada directamente a un compresor. En esas condiciones nosotros hacemos el ensayo y vamos a tener distintas alternativas de ensayo. La particularidad y la gran ventaja del ensayo triaxial. Fundamentalmente, que el ensayo triaxial tiene como objetivo, digamos, determinar los parámetros mecánicos del suelo, tanto el ángulo de fricción interna como la cohesión. Pero tiene la gran ventaja de que el ensayo permite reproducir exactamente las mismas condiciones que tenía el suelo en su estado natural. Ahora voy a pasar a describir en qué consiste eso. Toman una muestra de suelo de un ensayo. Esa muestra está obtenida de una determinada profundidad. Ustedes hacen un sondeo para extraer las muestras. Esto lo veo un poquito más adelante en la cátedra, pero básicamente en un estudio de suelo consiste en hacer un sondeo, una excavación, extraer muestras de excavación a distintas profundidades, identificar esas muestras, clasificar esas muestras, determinar qué tipo de suelo es cada una de ellas y buscar cuáles son las características mecánicas del suelo en cada uno de los estratos diferentes que se han encontrado. Por lo tanto, cuando ustedes obtienen una muestra, esa responde a una estratigrafía, hay distintos estratos, hay distintas profundidades, y nosotros estamos, por ejemplo, cuando estudiamos una fundación, de nuestro plano de fundación y establecemos una posible cota de fundación, o sea, una cota de fundación que nos puede, supongamos que decimos que la cota de fundación va a ser a 3 metros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos una muestra de 3 metros de profundidad, lo más inalterada posible. Vamos a tratar de obtener, siempre que sea factible, una muestra inalterada. La vamos a llevar al laboratorio, la vamos a colocar en un torno vertical, a dar una forma cilíndrica, la vamos a ir tallando, digamos así, hasta lograr una forma cilíndrica. Ese cilindro tiene aproximadamente 5 centímetros de diámetro de altura. La vamos a colocar en el dispositivo triaxial, le vamos a poner la membrana, la vamos a colocar en sus cabezales, vamos a cerrar la cámara y le vamos a aplicar una presión. ¿Qué presión de confinamiento le vamos a aplicar en primera instancia? Y la misma presión que tenía la muestra en el estado natural. Si la muestra estaba a 3 metros de profundidad, la muestra ya tiene una presión por encima de ella, de todo el suelo que estaba, de los 3 metros de suelo que tenía por encima. Imagínense que ya la muestra tiene en su estado natural un estado tensional triaxial homogéneo, o sea, la muestra, si yo la saco del suelo, se relaja porque en su estado en donde estaba tenía presión de arriba, de abajo como reacción y de los costados del suelo circundante. Entonces, cuando yo saco esa muestra, sufre una distensión de tensiones. La vuelvo a colocar en el dispositivo triaxial y le vuelvo a aplicar una presión de cámara o de confinamiento que sea igual a la que en estado natural. Entonces, la primera instancia de la presión de confinamiento es un poco menos o un poco más, porque a lo mejor yo puedo dar una presión de cámara de 2 metros equivalente a una profundidad de 2 metros, equivalente a una profundidad de 3 metros y equivalente a una profundidad de 4 metros, que son el rango en el cual yo voy a manejar el plano de fundación de la estructura que estoy diseñando. Entonces voy a hacer 3 ensayos con presiones de cámara equivalente al rango de estimado de cotas de fundación que voy a tener. Por lo tanto, la presión de cámara sería el equivalente del suelo circundante. O sea, en una palabra, yo les hago
una referencia un poco caprichosa, una ocurrencia mía, pero básicamente lo que se busca en el ensayo triaxial es que la muestra no se dé cuenta que ha sido extraída de su... O sea, es como que yo la saco del estado natural y la vuelvo a colocar, y la vuelvo a aplicar la presión de confinamiento y la muestra vuelve a creer que está en el mismo lugar de donde la saqué. El confinamiento responde a todo el suelo circundante. Pero una vez que nosotros tenemos el suelo circundante, en la ingeniería civil aparecen los efectos que son los que yo estoy estudiando justamente para que el suelo los resista. El efecto de las cargas va a ser el efecto generado por las fundaciones de mi edificio. Van a ser representados por lo que nosotros vimos como el desviador de esfuerzos, que las fuerzas externas de las bases van a estar representadas en el anillo dinamométrico por el desviador, cuya carga está acusada en el anillo dinamométrico que está en la parte superior. Entonces, resumiendo, la presión de confinamiento sigma 3 corresponde al estado natural, al estado natural de presiones que tenía la muestra antes de, en su estado natural, cargas externas. Y el desviador corresponde a las cargas que le vamos a aplicar con nuestra estructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El desviador va a ser el equivalente a fundaciones y vamos a producir la rotura del suelo con nuestras fundaciones. Básicamente ese sería el concepto. Y después, obviamente, en el diseño de las fundaciones, con el estado de rotura, nos vamos a tomar un coeficiente de seguridad lo suficientemente, nunca se llegue ni cerca a ese estado de rotura. Eso más adelante, pero lo importante es que se entienda este concepto del ensayo triaxial, es el concepto más importante en cuanto a su aplicabilidad, porque la justicia y las ventajas y beneficios que tiene el ensayo triaxial. Entonces lo resumimos. La presión de confinamiento representa lo circundante y el esfuerzo desviador representa las cargas externas. En esas condiciones nosotros vamos a hacer distintos tipos de ensayos, van a aparecer distintos tipos, van a ver en laboratorio y que van a responder a una serie de factores que también tienen que ver con cómo se aplican las cargas en el suelo. Vamos a hacer un ejemplo. En la realidad de la ingeniería civil, la aplicación de las cargas puede ser de diferentes maneras. Una tiene que ver, por ejemplo, con la velocidad con la que se aplican esas cargas. Y responde el suelo a esa variación de velocidades de aplicación de las cargas. Vamos a hacer, por ejemplo, dos ejemplos extremos. Una sería, por ejemplo, la construcción de un edificio de 10 niveles. En ese caso, el edificio demora 12, 18. ¿Qué significa eso? Que las cargas a las que está sometido el suelo, el desviador en este caso sería representando el ensayo triaxial, las cargas se van lentas, porque demora 18 meses. O sea, nosotros en el dispositivo, en el laboratorio, no vamos a hacer un ensayo de 18 meses, pero vamos a tener que hacer un equivalente de comportamiento que pueda representar eso. A ver, y hay otros esquemas de carga de edificios que es casi instantánea. Por ejemplo, cuando yo construyo un silo de almacenamiento de cemento, de granos, y el silo puede ser a lo mejor un cilindro metálico que lo voy a llenar de granos. Ese cilindro tiene un peso muy bajo respecto al peso total del silo completamente lleno. Ahora, el peso de la estructura del silo es el 3% del peso de todo el contenido, o de un tanque de agua, ¿cierto? Una cisterna, una gran cisterna de agua de PRFB o de acero, o un tanque de acero, que el tanque en sí pesa muy poco, lo que pesa es el contenido. Entonces, yo a lo mejor el tanque, el peso de la construcción se hizo a lo mejor en 3 meses, pero representa el 5% del peso. Y cuando lo lleno a lo mejor
Entonces la aplicación de las cargas, la velocidad de aplicación de las cargas, en ese caso para el suelo es bastante elevada. Y ahí vamos a hacer una gran diferencia. ¿Elevada en qué sentido? ¿Cuándo podemos hablar de que una carga es rápida o una carga es lenta? Y depende de las características del suelo. Granular, que es bastante permeable. Estamos hablando siempre, por supuesto, que la variación se va a producir cuando el suelo tiene algún efecto. El suelo es susceptible de sufrir algún efecto de la velocidad de las cargas. Normalmente los suelos que tienen esa susceptibilidad son los suelos finos, porque tienen agua en su interior y esta agua tiene una resistencia a escapar del suelo por la misma permeabilidad, la baja permeabilidad del suelo. Entonces, si yo tengo un suelo granular, aplico la carga rápida o le aplico la carga lentamente, la resistencia del suelo prácticamente no varía. Mientras que si yo tengo un suelo fino, un suelo arcilloso, digamos así, o cohesivo, si yo le aplico la carga lenta, le doy posibilidad en el transcurso de la ejecución, de la aplicación de la carga, de que el exceso de presión por el hilo de carga se vaya disipando en el tiempo. Entonces, recuerden, volvamos para atrás, principio de esfuerzo efectivo. Es igual a la presión total menos la presión intersticial. Si la presión intersticial es 0, la presión efectiva es igual a la presión externa total. O en otras palabras, la presión total es igual a la presión efectiva más la presión intersticial. Si yo tengo una presión intersticial muy baja, solo arenoso o granular, la presión externa es igual a la presión interna, digamos así, la presión intrínseca, la presión efectiva, es igual a la presión exterior. Entonces ahí no tengo disyuntiva. En el caso que tengo un suelo fino, si yo tengo una presión exterior, sigma, que crece rápidamente, y mu, la presión intersticial, se mantiene alta, ¿cierto? Empieza a crecer, medir la presión efectiva. Entonces, la presión efectiva, que es la responsable de la resistencia del suelo, empieza a disminuir porque sube la presión intersticial. O sea, la presión total. Y ese incremento produce un incremento de la presión intersticial, es en detrimento de la presión efectiva, o sea, en detrimento de la... Por lo tanto, puedo producir un colapso del suelo. Se lo traduzco en el mismo ejemplo que les decía recién. Si yo tengo un suelo arcilloso, que está saturado, y lo construí, a lo mejor en 2 o 3 meses, ese silo fue adaptándose, el suelo se fue adaptando al peso del silo, y se produjo una disipación de la presión intersticial. Si yo de repente cargo el silo y demoro 24 horas en cargarlo, todo el exceso externa va a parar al agua que contenida en el suelo, no al suelo. Y el agua es incapaz de resistir presiones de corte. Lo más probable es que ese suelo sufra un colapso. O sea, que se produzca una falla del suelo por un aumento en la presión intersticial que no pudo ser resistido por el suelo. Eso es un caso común de colapso. Un silo, el suelo cohesivo, que no tiene tiempo de disipar la presión intersticial. Diferente, si en lugar de ser un silo, el mismo suelo, un edificio que demora 18 meses en construirse, lo más probable es que en el transcurso de la construcción el suelo sea capaz de ir disipando el exceso de presión intersticial. Eso es lo que vieron ustedes en el ensayo de consolidación, ¿cierto? Para eso se hace el ensayo de consolidación, para ir verificando cuáles son los que el suelo necesita para disipar el exceso de presión intersticial generado por las acciones internas. En el ensayo triaxial se pueden reproducir esas condiciones a través de la medición de las presiones internas de la muestra que se realiza de los cabezales
que tienen esas conexiones de drenaje. Las líneas de drenaje están conectadas a la muestra a través de una piedra porosa en cada una y a su vez están conectadas a un transductor de presión intersticial. O sea que nosotros en el transcurso del ensayo podemos ir midiendo las variaciones internas de la muestra. Entonces nosotros vamos a ir obteniendo 4 parámetros del ensayo triaxial. El primer parámetro fijo que se mantiene en cada una de las etapas, presión de cámara, sigma 3. El segundo parámetro es la deformación de la muestra que se lee a través del flexímetro de deformación. El tercero es la carga que se genera a través del esfuerzo desviador, que lo leen en el anillo dinamométrico superior, y el cuarto parámetro es la presión intersticial, la presión de poros dentro de la muestra que se lee a través de un transductor electrónico externo. Con esos 4 parámetros nosotros podemos todo el proceso y poder determinar todos los esfuerzos externos e internos que se manifiestan en la muestra. Profe, ¿cuál dijo que era el último parámetro? En la medición de la presión intersticial dentro de la muestra a través de un transductor de presión. O sea, si lo ven en el diagrama, son esos que se denominan líneas de drenaje, están conectados a la muestra de forma tal de que cuando la muestra sea comprimida, hagan de cuenta que la muestra es una esponja saturada. Cuando yo le aplico presión a esa esponja, la esponja expulsa agua, y esa agua es una manguerita de drenaje, y es medida esa presión a través de un transductor electrónico fuera del equipo, por supuesto. Que esa es la presión interna del agua en el suelo, que es lo que se denomina la presión intersticial. Entonces, nosotros a través de las acciones externas totales y a través de la presión intersticial medimos la presión intersticial. Si tenemos las presiones totales y la presión intersticial, podemos conocer las presiones efectivas por, ¿cierto? Vamos de nuevo, siempre vamos a volver al principio de esfuerzo efectivo, que es el eje, como ya les dije, es el eje en el cual se materia geotécnica, ¿cierto? Una vez que nosotros tenemos... Profe, sí. ¿La presión total sería entonces la presión que se aplica con el desviador o la presión triaxial de la cámara? La total. Perfecto. Bien la pregunta. Total vamos a tener 2 presiones totales. Una presión sigma 3, que es la presión de la cámara, nosotros le llamamos sigma 3 a la presión triaxial. Vamos a tener una presión que esa la vamos a considerar en el plano horizontal de la muestra, en todos los planos horizontales, ¿cierto? Digamos así, en el plano X y en el plano Y. Si el plano Z, el eje Z pongámoslo en vertical. En el plano X y en el plano Y va una 3. En el plano Z, en el plano vertical, también vamos a tener sobre la cabeza de la muestra y sobre la base, por supuesto, como fuerza reactiva, también vamos a 3. Pero después le vamos a agregar el desviador. Entonces, nosotros necesitamos la presión principal menor y la presión principal mayor. Sigma 3 es la presión principal menor y sigma 1 va a ser en la cabeza, va a ser la presión así, va a ser sigma 3, que también está aplicada sobre la cabeza, más el desviador que le llamamos D mayúscula. Entonces, sigma 1, va a ser la acción vertical, va a ser sigma 3 más el desviador. ¿Se entiende? Esto es muy importante la pregunta y es muy importante que lo entiendan. Sí, profe, y esas 3 forman la presión total, digamos. De la sigma 3 más la presión que genera el desviador. No sé si me explico, porque usted dijo que la presión efectiva la vamos a obtener resta de la presión total menos la intersticial. Y yo... No,
Sí, pero todavía olvídense de la presión efectiva. Ahora estamos hablando de presiones totales, porque todavía estamos por fuera de la muestra. Cuando hablamos de lo que está, de todas las fuerzas que genera el ensayo triaxial, son todas fuerzas externas, o sea, son todas esfuerzos totales, ¿cierto? Todo lo que yo les he dicho, el sigma 3 y el sigma 1, son fuerzas totales, ¿cierto? Son presiones, son acciones externas. El suelo, a su vez, reacciona con una presión intersticial mu. Entonces, tanto las presiones, para determinar las presiones efectivas, tanto la presión sigma 3, que es la presión principal menor, como sigma 1, que es la presión principal, vamos a tener que descontar la presión intersticial para obtener el sigma 1', digamos así, efectivo, y el sigma 3'. ¿Se entiende? O sea, nosotros dos círculos de Mohr. Un círculo de Mohr en presiones totales y un círculo de Mohr en presiones efectivas, que tienen el mismo diámetro, pero están desplazados en el eje X. Ahora, fíjate, ahí lo vamos a poner. Marcelo, ponete la gráfica de los círculos de Mohr, donde se ven las dos. Ahí fíjense, el gráfico de abajo, ¿cierto? Fíjense que nosotros tenemos, en el gráfico de arriba, donde dice envolvente de falla, hemos grabado las presiones totales, sigma 1, sigma 3, para un círculo de Mohr, para un estado de carga, ¿cierto? O sea, nosotros, fíjense qué significa el primer círculo, chiquito. Nosotros significa que aplicamos el punto más bajo del círculo sería sigma 3. Ese sigma 3, la primer presión de cámara que nosotros pusimos en el ensayo triaxial. Y logramos con el desviador una rotura cuando llegamos a sigma 1, es el sigma 3 más el desviador. ¿Qué significa? Que el desviador es el diámetro del círculo, ¿cierto? Fíjense, sigma 1, el diámetro del círculo más sigma 3, lo ven en el eje X, ¿cierto? Por lo tanto, el desviador es el diámetro del círculo. Con eso logramos el primer círculo. Después, ¿qué hicimos? Aumentamos la presión de confinamiento a un segundo sigma 3, que es el segundo círculo, el del medio, que es un poco más grande. Aumentamos la presión de cámara. Obviamente, si aumentamos la presión de cámara, el suelo tiene ahora más resistencia. Si yo lo confino más, el suelo resiste más. Entonces vamos a necesitar un mayor desviador para volver a obtener un mecanismo de rotura. Ese mayor desviador está representado en un círculo de mayor diámetro. Y si volvemos a repetir, hacemos un círculo mayor, que es el tercer círculo, aumentamos la presión de confinamiento a un sigma 3 aún mayor, obviamente que voy a necesitar un desviador también más grande para obtener, por lo tanto ese círculo va a tener un diámetro mayor. Ahora, todos esos círculos son en presiones totales. Yo todavía no he hablado de qué pasaba dentro de la muestra, en la presión que se manifestaba en el agua que estaba dentro de la muestra. Ahora, si yo voy a representar las presiones efectivas, acuérdense, vamos a efectivos, sigma' es igual a sigma menos mu. Entonces, en el gráfico de abajo, yo tengo representadas las presiones efectivas. Entonces, el primer círculo, que tiene el mismo desviador, pero se corrió hacia la izquierda, la presión mu del... O sea, ese círculo ahora son sigma 3' y sigma 1', siendo sigma 3' igual a sigma 3 menos mu del... El segundo círculo pasó lo mismo. Se corre, y fíjense que si ustedes lo proyectan, los círculos se van corriendo hacia la izquierda, porque cada uno tiene mayor presión la presión intersticial va corriendo, el mismo círculo lo va corriendo hacia la izquierda. Y cuando yo dibujo los tres círculos en presiones efectivas, porque fíjense en el gráfico de arriba, lo que obtengo, la envolvente falla de los tres círculos en presiones totales, no es una recta, es una curva. Y yo de una curva no puedo obtener el ángulo de fricción interna. Entonces, cuando yo lo expreso en presiones efectivas, que es el gráfico de abajo,
los 3 círculos, el lugar geométrico de los ahí sí representa una recta, y esa recta, la pendiente de esa recta, representa el ángulo de fricción interna efectivo. Y la ordenada al origen, que sería C', representa la cohesión efectiva, porque nosotros estamos graficando en sigma y tau, ¿cierto? En tau se ve la cohesión y en sigma se ve las cargas axiales, las cargas, bien digo, las presiones axiales. Entonces, la representación correcta, digamos, y necesaria para determinar los parámetros del suelo, que en definitiva es lo que estamos buscando, es la segunda representación. Nosotros con la primera, si no tuviéramos un equipo triaxial que pudiera medir el cuarto parámetro que vamos a recibir intersticial, no podríamos definir los parámetros que estamos buscando, que son justamente Φ' y C'. ¿Se entiende? Esa fue una combinación de las dos últimas preguntas que me hicieron. ¿Qué es lo que se medía dentro de la muestra? Y cómo se repartían las tensiones dentro del dispositivo. Bueno, esa sería la respuesta. Necesitamos necesariamente medir las presiones intersticiales para poder calcular las presiones efectivas. Siempre y cuando el suelo amerite ese proceso, ¿cierto? Cuando estamos con un suelo lo suficientemente fino como para que sepamos que se generan presiones intersticiales. Si el suelo fuera un suelo granular, la presión intersticial se disipa casi en forma instantánea. Entonces nosotros cuando lo estamos haciendo el ensayo, prácticamente da lo mismo medir presiones totales que presiones efectivas, porque no se miden presiones intersticiales. Acá viene otra particularidad del ensayo triaxial. El ensayo triaxial me permite también presentar todas las condiciones de drenaje del suelo en su estado natural. Hay suelos que tienen drenaje libre y hay suelos que se denominan estratos, que no tienen drenaje libre. Entonces, en el ensayo triaxial yo puedo abrir válvulas para que la muestra drene libremente, o válvulas para que la muestra no drene libremente. Entonces, fijo, de acuerdo, todo esto, ¿qué hace el ensayo triaxial? Vuelvo a insistir, reproduce todas las condiciones a las que se encontraba el suelo en su estado natural. Entonces, si el suelo tiene drenaje libre, yo en el triaxial, en el laboratorio, abro válvulas para que la muestra internamente drene. Si el suelo está confinado, tiene un drenaje limitado, un drenaje confinado, un estrato confinado, yo voy a cerrar el suelo no drene, y cerrar válvulas significa que yo necesariamente tengo que medir la presión que se genera dentro de la muestra. Cuando yo abro válvulas, asumo que la presión dentro de la muestra es siempre cero. Entonces, ustedes van a ver en distintas bibliografías que hay distintos tipos de ensayo triaxial de acuerdo al tipo de drenaje que yo esté realizando. Algunas bibliografías hablan, por ejemplo, de ensayo rápido, que significa un ensayo en el cual yo lo hago a una velocidad de forma tal de que no permita el drenaje de la muestra. El ensayo lento, que es un ensayo en el cual se dice lento porque se permite el drenaje de la muestra, pero a mí no me gusta esa designación porque a veces el ensayo rápido demora mucho más que el ensayo lento en la realidad. Entonces, la forma más correcta de expresar, pero se lo digo eso porque en algunas bibliografías salen así. La forma correcta es decir, ensayo drenado o ensayo no drenado, ¿cierto? Cuando el ensayo es drenado, el ensayo lento, o sea que lo hago, ¿qué significa? Que se hace lo suficientemente lento como para que no se generen presiones intersticiales dentro de la muestra. Ensayo drenado. Y un ensayo no drenado se hace a una velocidad estándar, y las válvulas son cerradas, por eso se llama no drenado, pero asumir no drenado, hay una generación de presiones intersticiales dentro de la muestra, por lo tanto, sí o sí se requiere la medición de la presión intersticial.
Otra condición de ejecución del ensayo es si vamos a realizar una consolidación previa al ensayo o no. ¿Esto qué tiene que ver? Es un poco el ejemplo que yo les di del silo, por ejemplo. Sería algo intermedio, esta sería una estructura intermedia, ¿no? Ni tan rápida como un silo, ni quizás tan lenta como un edificio. Podría ser a lo mejor un edificio que tiene su peso, que se construye a lo mejor en 10 meses y que después tiene sobrecargas que se aplican relativamente rápido y que producen una velocidad de carga de aumento en el suelo que no le permite drenar. Entonces, ¿cómo se representa en el suelo? Se hace una etapa ¿cómo se diferencia? Se hace primero, se coloca la muestra, se aplica una presión de confinamiento sigma 3 que representaría a las cargas externas, permite, y representaría también en cierta forma al proceso constructivo, que permite esa aplicación de la presión de confinamiento en de que la muestra drene bajo esa carga, que representaría a que, por ejemplo, un edificio que se va construyendo en un tiempo y el suelo va drenando. Después se cierran las válvulas y se aplican las cargas externas, que sería la sobrecarga del edificio, digamos así. Podría ser un ejemplo de un edificio industrial que tiene su peso y que tenga un puente grúa y que se construye todo, se construye el puente grúa, se construye el edificio, y en el momento que el puente grúa empieza su primer izaje, levanta 80 toneladas, esas cargas se transmiten al suelo en forma prácticamente instantánea. Entonces, el proceso constructivo, 4 meses, permitió el drenaje del suelo, pero las cargas externas adicionales, que serían el desviador, se aplican en forma casi instantánea y no permiten el drenaje del suelo. Se aplican lo suficiente rápido para que el suelo no tenga tiempo de drenar. En ese caso, ese ensayo se denomina consolidado no drenado. O sea, hay una etapa de consolidación y una etapa de aplicación de cargas no drenada. Obviamente que ese ensayo triaxial se aplica a suelos de características finas, suelos cohesivos, que tienen una resistencia al drenaje, o sea, con coeficiente de permeabilidad lo suficientemente como para que no se pueda producir el drenaje en el tiempo de aplicación de la carga. O sea, acá el parámetro que ustedes tienen que analizar es si el plan de aplicación de las cargas es lo suficientemente rápido para permitir o no el drenaje del suelo, tanto en la etapa de construcción como en la aplicación de las cargas. Como ven, que es un poco la conclusión de esta clase, el ensayo triaxial está diseñado o tiene voluntad de permitir reproducir prácticamente cualquier condición que nosotros vamos a prever en la ejecución de una obra, tanto al tipo de aplicación de cargas, a la velocidad de aplicación de cargas, el tipo de suelo, el cómo responde el suelo, si hay una preconsolidación, si no hay una preconsolidación. O sea, todo se puede reproducir. Lo que va a pasar en nuestro esquema de solicitaciones se puede reproducir en un ensayo triaxial. Por lo tanto, una de las preguntas de examen es, porque ustedes en definitiva, independientemente que no sean geotécnicos, no se dediquen a la geotecnia, tienen que conocer, como ingenieros calculistas o ingenieros civiles genéricamente, tienen que saber decirle al especialista geotécnico, ¿cierto? Tienen que, el especialista geotécnico solamente va y analiza el suelo. Ustedes son los que le tienen que decir qué estructura se va a construir y qué requerimientos tiene que tener la evaluación de ese suelo en función de la estructura que van a construir. Las pautas de diseño las pone el ingeniero calculista. ¿Se entiende? Eso es muy importante que lo entiendan. Profe, puede ser que entendí mal, pero para el primer ensayo que vimos,
es para suelos granulares y ya directamente este sería para un suelo fino. O sea, ¿por qué haría este ensayo granular si no hay tal presión intersticial que yo tenga que medir? No sé si me explico. A ver, discúlpeme un segundito, por favor. Perdón, sí, lo que me decías, los ensayos normalmente, los que tienen previsto consolidadamente para suelos finos, porque por definición los suelos finos son los únicos que consolidan. Y drenados o no drenados dependen no del suelo, sino de las condiciones que tiene el suelo, porque yo puedo tener un suelo granular, un estrato granular, contenido en un sándwich de suelos finos. Entonces, ese suelo granular que no puede drenar porque tiene suelo fino, suelo arcilloso por encima y suelo arcilloso por debajo, por ejemplo, ¿cierto? Que sea un suelo granular, de un suelo granular fino. Lo mismo no tiene posibilidad de drenaje. El suelo en sí tiene drenaje, pero el entorno del suelo no le permite el drenaje. Entonces, si yo tengo que analizar ese suelo, tengo que analizar en condiciones no drenadas. Es muy probable que la afectación de la condición no drenada para un suelo granular no sea tan incidente la afectación de la condición no drenada para un suelo cohesivo. En el suelo cohesivo, la condición no drenada le produce muchísimo más, tiene muchísimo más incidencia, digamos. En cambio, en un suelo granular, la condición no drenada es mucho menos incidente en cuanto a sus resultados. Ahora, también puede pasar que tengamos un suelo cohesivo, que en principio yo lo puedo asumir como un suelo que es no drenado, pero tiene ventajas de drenaje, o sea que a lo mejor las condiciones de drenaje que tiene ese suelo son que el drenaje se produce en un corto periodo. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que analizar como diseñador de un esquema de fundaciones para ver qué le voy a solicitar al laboratorio desde el punto de vista de qué tipo de ensayo triaxial ejecutar, ¿cierto? Normalmente ese desarrollo lo hace el ingeniero geotécnico, o sea, hace la evaluación, le pregunta al ingeniero civil estructuralista qué tipo de va a construir. No es lo mismo una estructura como les decía recién, un edificio que va a demorar 18 meses en construirse, o un silo, o una nave industrial que va a tener instantáneas. Entonces, el geotécnico normalmente requiere esos datos y en función de esos datos va a evaluar cuál es el plano de fundación más conveniente, digamos así, para cada tipo de estructura. Obviamente que en todo esto también hay muchas variables, ¿cierto? Me pueden decir, hay edificios que yo a lo mejor tengo una serie de estratos que son de mala calidad y en lugar de preocuparme por calidad voy a ir a buscar más profundo estratos de buena calidad. Esa es una solución. Entonces me evito todos esos problemas. O sea, yo tengo que, dentro de todo este esquema, hay otro esquema que siempre es parte de la ingeniería civil y es la cuestión económica. O sea, todo lo que ustedes y todos los que nos dedicamos a esto, tenemos como finalidad lograr la estructura más eficiente y más económica porque les dije, no sé si se lo dije esta vez, este año o otro año, si a mí me dicen, necesito calcular la columna para un tanque de agua de 1000 litros, y le pongo una columna 50 con 4 hierros del 25, y sí, seguro que verifica, pero
pero es carísima. Entonces yo tengo que buscar la menor estructura, menor costo que verifique, no la mayor estructura. En la geotecnia pasa lo mismo. Yo por ahí tengo la disyuntiva. ¿Qué conviene fundar en un suelo malo a menor profundidad o en un suelo bueno a mayor profundidad? Es muy clara la opción ahí. Yo en el suelo se lo hago numéricamente fácil. Yo puedo tener una fundación a 1 metro de 2 por 2. Si me voy a 3 metros, la fundación es de 1 por 1. Entonces, bueno, me dirán, bueno, la de 2 por 2 mide 2 por 2 por 1 de profundidad y la de 3 mide 1 por 1 por 3 de profundidad. Bueno, y vean cuál es la que ocupa menos volumen, menos armadura, menos mano de obra. En eso consiste el trabajo de la ingeniería. Y en la geotecnia pasa lo mismo, por ahí. Yo, en técnica, voy a ver si por ahí tengo suelos que son conflictivos, por lo que estamos hablando, que son suelos que son pasibles de deformarse, pasibles de generar intersticiales, y que quizás me convenga buscar otro estrato que me resuelva el problema. Entonces, en esa evaluación, yo como estructuralista le voy a tener que requerir a que diga, bueno, mira, veamos 2 o 3 alternativas de fundación, a ver cuál es la más conveniente en definitiva desde el punto de vista económico. Todo termina en una evaluación de economía y de eficiencia, la combinación justa entre economía y eficiencia para resolver el problema. Básicamente, estos son los aspectos conceptuales más importantes del ensayo triaxial. Es necesario que ustedes vean el ensayo para que podamos seguir evolucionando un poquito más en el concepto, pero yo creo que lo principal desde el punto de vista conceptual lo hemos abarcado. En el laboratorio y en la práctica ustedes van a ver de estos distintos tipos de ensayos y cómo se representan. Seguramente harán un ejemplo, un ensayo, y lo van a representar. Y en la próxima clase retomar un poco esto para darle un final, digamos así, y que les quede cerrado el tema. Bueno, los dejo por hoy, y el martes que viene, feliz Día del Estudiante, y el otro martes, si posible, trataremos de tomar examen, el martes 28. ¿Ingeniero? Sí. En 28 entraría este tema, lo del triaxial. Sí, exactamente. Si lo pasamos para ahora, desde ya entraría el triaxial, sí. Teoría de resistencia de corte y ensayo de triaxial. Ok, que es el capítulo 5 del libro, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces sería 1, 2, 3 y 5. Correcto. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa?